Hermanos, la semana pasada comenzamos en estas jornadas de la historia muy conocida de Jonás. Y hablamos la semana pasada de cómo Jonás fue llamado por Dios directamente. Todo comenzó cuando Dios le habló a él. Dice la Biblia que vino palabra de Jehová. Realmente así comenzó todo. La vida comenzó cuando Dios habló y creó las cosas. Hay cambios, hay avivamientos, hay llamados, todo esto por la preciosa palabra de Dios. Que Dios nos hable a nosotros en esta mañana, porque cuando Dios habla en el corazón, hay verdaderamente vida y hay cambio. Dios le habló directamente a Jonás en un tiempo, dijimos la semana pasada, cuando comenzaba a tener un tremendo éxito Israel, es decir, después de 140 años, es decir, después de la caída de Salomón y la división del reino, sufrieron por tantos años los ataques de tantos pueblos alrededor, incluyendo Nínive. Y durante los reinados de Joás y luego el hijo Rehoboam, es decir, hablamos de todo esto, no queremos demorarnos mucho en estos detalles históricos, pero hubo un crecimiento, hubo un desarrollo económico y una expansión territorial tremenda de parte de Israel. Y todo esto significaba que ahora comenzaban a disfrutar la comodidad y estar bien. ¿Quién quiere ahora entrar en guerras o entrar a tener algo que ver con los enemigos? Y en medio de esa prosperidad que Dios llama a Jonás, para que él ame y tenga misericordia de quien él tenía misericordia, del pueblo de Nínive, un pueblo enemigo. Y por lo regular no es la manera natural nuestra de reaccionar, de acercarnos a nuestros enemigos, a aquellos que mal nos hacen. ¿Sabía usted que el evangelio de buenas nuevas es para todo el mundo? Para el rico, para el pobre, para el enemigo, como aquel que es amigo. Para aquel que usted cree que es un buen prospecto y para aquel que usted cree y está convencido que jamás va a escuchar la palabra de Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios, en el poder de la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo. Claro que es obra de Dios. La gracia es obra de Dios, ni un pedacito de ella es obra del hombre. Pero así debemos de nosotros, con esa pasión, hablar de las cosas de Dios. Y sí, hermano, le dijo, pregona, predica contra aquella, es decir, contra Nínive, en el sentido de que le dijera a Nínive lo que vendría, el juicio de Dios. Es cierto que el pecado trae sus propias consecuencias al hombre, pero Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y a veces no tiene la misericordia, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Tuvo misericordia en un momento porque permitió a Lot salir de ella, pero destruyó Sodoma y Gomorra. Y cuando yo pienso en el caso de Ananías y Zafira, ¿quién nos recuerda en esa historia? Es como Dios mandó el castigo directamente a esa gente y los consumió. A veces decimos en las iglesias, no es nada más que las consecuencias del pecado. No, Dios interviene y Dios castiga al hijo que ama. Y estas son cosas interesantes. Dios tuvo misericordia de Nínive. Ahora, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada al hablar de esto que hizo Jonás cuando Dios lo llamó a que fuera a Nínive? ¿Qué hace Jonás? Huye. Sin ninguna discusión, se aleja lo más rápido y lo más lejos posible de Dios y del llamado que Dios le hace. Al menos él piensa que puede lograr esto, ¿no? Y bueno, dice la palabra que se levantó, pero se levantó para huir.
mucha gente se les hace lo mismo. Es decir, cristianos que de una forma y sin saberlo le están huyendo a la voz de Dios y al llamado de Dios. Buscan a veces nuevos horizontes, buscan otras prioridades de cualquier manera. Se alejan de hacer lo que ellos saben que Dios quiere que ellos hagan. Y este es el caso de Jonás, que decide irse a Tarsis para no tener nada que ver con el llamado de Dios. Si nosotros aplicamos esta palabra de Dios y la historia de Jonás a nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que tenemos estas mismas luchas alrededor nuestro. Es una guerra espiritual que hay y a veces no nos damos cuenta, pero Dios quiere que podamos aplicarlo, que podamos saber a Nínive aquí, en nuestra ciudad de Miami, en el lugar donde nosotros estamos viviendo, en las grandes ciudades donde hay miseria, violencia, depravación, corrupción. La droga es algo que está destruyendo todavía a tantas familias y a tantos jóvenes. Miren, ¿sabía usted que han muerto más en un año por la droga en Estados Unidos que todos los que murieron en la guerra de Vietnam? A veces no nos damos cuenta, y a veces las estadísticas no las ponen y no nos damos cuenta que sí está haciendo un daño, pero yo pienso que detrás de todo es el problema espiritual del hombre, el pecado que nos hace tanto daño. Bueno, miren, en Nínive, Sodoma y Gomorra, todos estos lugares terribles del pasado reviven en las grandes ciudades y en el lugar donde nosotros estamos. Así que Dios llama a sus hijos, Dios llama a su iglesia, a su pueblo, a que seamos los Abraham, los Elías, y en este caso también Jonás, que aunque no querramos hacer ciertas cosas, es mejor que obedezcamos a Dios. ¿Y qué sería más fácil? Lo que sería fácil es irnos a Tarsis, ¿no creen ustedes? Irnos a Tarsis. O Tarso, si lo decimos en griego, ¿no? De donde era Saulo, de Tarso. Pero bueno, el asunto es que tenemos que obedecer la voz de Dios. Ahora, Dios no le dio ninguna opción a Jonás. Dios no llegó a Jonás y le dijo, mira, Jonás, aquí tengo un plan, a ver qué te parece. Tengo una idea buena para tu vida, para que tú escojas entre una y otra. Jonás, decide qué es lo que es mejor para tu vida. Dios no hizo eso. Dios lo llamó. Así como Jesús llamó a sus discípulos. Así como Jesús llama al pecador para que venga a tener la redención, arrepentimiento. Lo llama. El Señor no da una opción, el Señor llama. Porque el Señor es perfecto y es la absoluta verdad. El que diría algo así sería Satanás. Oye, mira, esto te conviene. ¿Por qué no decides por esto otro? Haz esto. Pero Dios nos dice, te llamo a que hagas esto. Y Él nos guía. Porque dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Es obra de Dios y el Señor hace lo que es bueno porque es absolutamente bueno. Y hermanos, puede ser que como Jonás, Dios nos haya hecho algún llamado a nosotros en particular, nos haya hablado. Y si es Dios y si es la voz de Dios, no hay opción. No hay opción. Tenemos que ir a Nínive. No importa lo difícil que sea esa obra, tenemos que hacerla. Bueno, quizás algunos por apreciar más la seguridad, esa zona de confort, el comfort zone, no quiere salir. Nosotros somos seres humanos de adaptación. Y créanme, nos adaptamos a algo que difícil es para nosotros cambiar la rutina, ¿no es verdad? Nos cuesta trabajo que nos cambien del horario, de la rutina, nos molesta esos cambios. Imagínense cuando Dios nos llama a cambiar, pero debemos de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hermanos, tenemos que acomodarnos a la voz de Dios. En segundo lugar, que es donde queremos entrar hoy, es que Dios habló, Dios predicó a través de los vientos. Es el segundo punto de este mensaje. Hermanos, la persona principal de esta historia, ¿quién es? ¿Quién es?
Siempre oímos de Jonás y Jonás, pero la persona principal en la narrativa es Dios mismo, quien está haciendo tantas cosas maravillosas. Dios soberanamente controla varios eventos para lograr su propósito, ¿no? Y yo espero que ustedes estén bien convencidos de esto, porque dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama, ¿no? Dios está en control de todo. Y bueno, aparentemente Jonás creía que él podía resistir a la gracia de Dios. Y bueno, qué interesante que Dios no obra siempre igual. A veces deja a la persona correr, aunque no depende del que quiere ni del que corre, como en el caso de Jonás. Y otras veces agarra a Saulo de Tarso y lo convierte con poder y luz en el camino a Damasco. De un momento así a otro. Dios no obra igual con todo el mundo. Yo a veces me quedo sorprendido de cómo él llamó a los discípulos sin darles explicaciones, y a algunos nada más le dijo, sígame. Y cómo ellos vinieron caminando y le siguieron. Hermanos, la voz de Dios es poderosa y esa es la gracia maravillosa de Dios. Y qué bueno que es así. Porque si no fuera así, mis queridos hermanos, nos quedaríamos con Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda las cosas de Dios. Qué bueno que Dios nos habla al corazón y nos habla el corazón como le abrió el corazón a Lidia en aquella maravillosa historia de aquella mujer para que ella oyera, recibiera la palabra de Dios. Así que tenemos esa gracia irresistible de Dios que obra para el bien de aquellos que son sus escogidos. Pero al final tenemos que decir, como el Señor le dijo a Saulo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Quién podrá resistir a la voz de Dios? Jonás 1:4. Y yo sé que algunos teólogos no están muy de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Pero bueno, yo no encuentro ninguna exaltación, ningún crédito, ningún mérito al hombre en la salvación. Totalmente de Dios. O es gracia o es obra. Ni un poquito de obra. O sea, no es tan siquiera una combinación de un poquito de gracia con un poquito de obra. Es la gracia de Dios. Y aquellos marineros paganos buscaron la salvación de sus vidas por obras, al principio. Pero miren cómo la gracia de Dios va a obrar. Ellos buscaron la salvación de Dios en dos direcciones, las únicas dos direcciones que ellos podían buscar en la carne. Y es la dirección espiritual religiosa y la otra es la práctica o pragmática. Lo mejor que ellos pudieron hacer, ¿qué hicieron? Cada uno, dice la palabra, Jonás, capítulo 1, versículo 5. Es donde explica que cada uno clamaba a su Dios. Y eso es lo que puede hacer el hombre. Pero es un Dios con minúsculas, si ustedes lo leen, que es un Dios falso. Eso es lo que puede hacer el hombre, ese es el nivel hasta donde él puede llegar en lo espiritual, en la carne. Porque dice la palabra en Romanos 3:11, no hay quien busque, no puede. Porque el hombre en esa esfera está destituido de Dios eternamente. No puede alcanzar, no puede buscar, no puede ver, no puede oír. Y esa es la teología bíblica. Y por lo tanto, clamaban, hicieron lo mejor que pudieron hacer, buscar a sus dioses y clamar a ellos. Y luego la parte práctica, ¿cuál era? Botar todas las cosas de peso en aquella embarcación por la tormenta tan poderosa y temían morir. Y entonces, bueno, ¿qué hicieron? Botaron, me imagino yo, instrumentos, muebles, equipajes, cuántas cosas. Dice la palabra que había en la nave para descargarla de ellos, para botarla. Bueno, aparentemente en una de esas bajadas dentro del barco para agarrar las cosas y botarlas, el capitán del barco se encuentra a nuestro gran profeta Jonás roncando. En medio de esa crisis, de esa tempestad, el hombre estaba roncando, soñando posiblemente con el mundo a donde él quería ir, o el nuevo mundo, las nuevas oportunidades, no sé.
Hermanos, cada parte de esta historia es algo maravilloso porque nos habla de... Hay una aplicación espiritual. Muchos están como roncando, no durmiendo, roncando en las iglesias, dormidos en cuanto a la obra de Dios y llamado de Dios. Jonás estaba roncando y aquella barca se hacía pedazos. Pero en lo espiritual hay gente así. Se nos hace pedazo el mundo alrededor, la gente perdiéndose y no hay un deseo por las almas perdidas o por obedecer al Señor en servirla. Vamos a mirar el versículo 6, ¿podemos? Allí, en Jonás 1:6. Ahí llega el capitán, no, el patrón, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, ya ese fue el plan A. El plan A, le dijeron a todos los marineros, oren a sus dioses, pidan. Yo me pregunto, ¿y cómo ellos sabían que era un asunto espiritual? ¿No se ha puesto a pensar ustedes en eso? Esto era gente que conocían del mar, conocían de tormentas, y saben cómo se forman las tormentas, y saben que las tormentas vienen, y cuando se empiezan a formar en un lugar específico tienen un tiempo. Y ellos quedaron impresionados cómo aquello se formó, el cielo clarito, todo perfecto, y de pronto se forma una tormenta terrible encima de ellos. Ellos no eran tontos, ellos sabían que había algo sobrenatural. El único que no lo entendía hasta el momento era Jonás. Y bueno, le dice el capitán, levántate. Bueno, no se recuerda cuando le habló Dios la primera vez, que fue lo que le dijo a Jonás, levántate. Pues Dios nos dice que nos levante, pero a veces nos levantamos para hacer lo que hace Jonás, para levántate y hace así, coge por otro lado, para otro lado. Se levanta, pero para huir. Y bueno, el asunto es que llegaron arriba, subieron a la parte arriba donde estaban los marineros, ¿no? Abandonando ya las cosas porque ya habían dejado el plan A de orar a sus dioses y ahora era tiempo de botar las cosas, ¿no? El equipaje. Así que ya ustedes pueden imaginarse entre los relámpagos, los golpes fuertes de las olas contra el barco, el agua salada dándole en los ojos, la lluvia que picaba fuerte también, todo esto les cegaba en los golpes, el empuje y toda aquella situación por las fuerzas del viento. Los marineros se gritaban entre sí, ¿qué clase de tormenta solo podía haber venido por culpa de alguien? Ellos pensaron. Y claro, no olviden que quién está detrás de todo eso, ¿no? ¿Quién es el autor de esta historia? ¿Quién es el principal de todo esto? Es nuestro Dios soberano que mueve los eventos, las circunstancias, está moviendo las piezas para hablar a los hombres y hablarle a Jonás. Miren conmigo el versículo 7, esta maravillosa historia. ¿Qué pasó? Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Era lo mejor que ellos sabían. Recuerden que estos hombres no habían estudiado teología, ni eran hebreos, ni conocían el sistema de Dios, ni la manera formal de adorar a Dios, ni nada de eso, ni conocían al verdadero Dios. Y se echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y Dios quiso revelarle por medio de ese sistema la verdad. Y dice, echaron suerte y qué casualidad. Y la suerte cayó, qué casualidad. No se equivocaron. Todo daba a indicar que Dios estaba ahí, dándole al blanco, ¿verdad? Cayó sobre Jonás. Dios quiso exponerlo así. Cuando Dios quiere exponer algo, lo pone, hermano. Y en el tiempo que Él quiere. Así que quedó identificado. El ID de Jonás salió a flote ahí, ¿verdad? Pero ahora queda la pregunta que ellos piensan, bueno, ¿qué ha hecho este hombre para que venga todo este problema? ¿Y cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a apaciguar la ira de ese Dios de Jonás? Porque así lo veían ellos. Bueno, vamos a ver en Jonás 1, del 8 al 9. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
No tenían una idea cómo arreglarlo, ¿no? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Allí en medio de una tormenta no hay mucho tiempo, hay que hablar rápido, ser precisos y concisos. Ahí había que decir rápido, porque la cosa era de vida o muerte. Dice, y él les respondió, soy hebreo y, miren esto, hermano, escuchen bien lo que está diciendo este hombre. Soy hebreo y temo a Jehová, se atrevió a decirlo. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Verdad, Jonás? No me digas. Wow. Temo a Jehová. Yo me imagino cuán hueca habrá sonado esa frase, eso que salió de la boca de Jonás al decir, temo a Jehová. Yo no sé qué clase de temor tuvo, pero no eres el temor que de verdad Dios pone en el corazón de un hombre para acercarlo a él y obedecerlo. Temo a Jehová, pero no al punto de obedecer. Temo a Jehová, pero me convencí de poder esconderme de Dios o esconder mi desobediencia. Temo a Jehová, temo a Jehová, temo a Jehová, decía él, pero no me importa si pongo en peligro las vidas de todo el mundo. Mucha gente habla así, temo a Dios, yo soy cristiano, yo soy temeroso. Nos atrevemos a decir que somos temerosos de Dios. Y para que no haya duda de que ese era su Dios, Él lo identifica. Y dice, Él, temo a Jehová, como dijo, Dios de los cielos. ¿No? En el versículo 9, ¿no? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Lo identificó. Dios lo identifica a él y ahora él se ve obligado a identificar a Dios. Y a continuación la Biblia dice que aquellos hombres temieron sobremanera porque vieron, ay, 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 este Dios sí es poderoso, mira lo que ha hecho. Estos marineros paganos ahora tienen un temor que debió haber tenido Jonás, ¿no? El profeta de Dios. Ahora miren la segunda parte del versículo 10, en Jonás 1:10. Ellos se preguntaron, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Así que ahora ellos sabían que era un problema entre Jonás y Dios, ¿sabes? Pero ¿cómo arreglarlo? No. Yo lo que noto aquí es que aún estos hombres que eran paganos estaban mortificados por la falta de respeto de Jonás a Dios. Y yo creo que hay gente en el mundo que a veces ven la conducta de cristianos y se indigna, pero se indignan con razón, porque no respetan a ese Dios o a esas creencias que ellos dicen tener. Bueno, ellos se preguntaron, ¿no? ¿Cuántas preguntas se habrán hecho así rápidas? ¿Sería esto una ofensa tan grave, pero tan grave, que tenemos que echar a este hombre al mar y sacarlo de aquí? Pero si hacemos esto, no se enojaría Dios después con nosotros, porque echamos al mar al profeta de Dios y sería peor la condición nuestra. ¿Cuántas preguntas y qué preocupación para aquellos hombres? Bueno, ¿saben qué decidieron hacer estos hombres? Tuvieron mejor sentimiento hacia Jonás, que le había traído este mal, que Jonás hacia Nínive, que hicieron todo lo posible por salvar la nave, regresando atrás a la tierra para que allá Jonás se arreglara con Dios. Miren el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron, conocedores de estas cosas, para hacer volver la nave a tierra. ¿Pero qué pasó? Mas no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Quién puede contra el llamado de Dios? El poder del Señor, ¿no? No hay quien pueda. Dios tiene misericordia, pero también Dios obra según sus propósitos. Así que ahora no les queda ninguna opción. ¿Qué van a hacer? Estamos tratando de regresar, no podemos. Los vientos nos siguen empujando, no hay manera de regresar. O perdemos la vida todos, o la pierde este hombre, que es el causante de todo este lío. Bueno, ¿saben qué?
estos hombres paganos hacen lo que aparece por primera vez en todo el libro de Jonás. Qué pena que es cierto esto, porque no debiera ser así. Pero estos hombres oran a Dios, a Jehová Dios, lo que debió haber hecho Jonás hacía rato. Miren conmigo, hermanos, en Jonás 1, 14 al 15. Entonces clamaron, no dice a los dioses en minúscula como al principio, dice a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Reconocieron la soberanía de Dios. Y tomaron a Jonás, ¿y qué hicieron? Bueno, les dio mucha pena, lo sentimos mucho. Oye, qué momento más difícil, eso es fácil leer la historia, ¿no? Y en ese momento dice que lo echaron al mar y el mar, miren qué pasó. Fíjense si de verdad era Jonás el problema. Dice, y el mar se aquietó de su furor. El hombre nada más tocó el agua del mar, ¡pum!, se acabó el problema. Y los hombres se quedaron así, dijeron, de verdad que era Dios haciendo esta tormenta. Empezó así de repente y así mismo se fue. La mano de Dios. Es decir, en un momento están a punto de ahogarse, todo oscuro, los truenos, los vientos, el barco moviéndose con gran furor y de pronto se tranquiliza todo. Jonás 1:16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y yo me quedo sorprendido aquí en este pasaje. Este versículo me impacta. Y ofrecieron sacrificio a Dios. Y si esto fuera poco, e hicieron votos. Y por eso tenemos que decir que Dios causó alabanza a su nombre. Noten que Jonás no le predicó prácticamente ningún mensaje a estos hombres, ¿no? Aunque podemos decir que hubo un sermón allí, pero el sermón lo hizo Dios, un sermón de 2 puntos. El sermón de 2 puntos es la tormenta, punto 1, y número 2, la identificación que tuvo que hacer obligatoriamente Jonás acerca de Dios. Son los 2 puntos que yo veo ahí. Es decir, lo único que hizo fue identificar a su Dios como el Dios creador del cielo y de la tierra, del mar y todo. Y nada más. Y ya eso fue suficiente para que supieran que el Dios de Israel era soberano, tenía control de la creación. ¿Quién puede tener control de la creación si no es el creador? Esto es algo importante, un momento importante, esta identificación acerca de Dios. Si usted no identifica a Dios correctamente en su vida, usted tiene un problema. Eso es serio, identificar a Dios como lo que Él es. Y bueno, ¿y con qué voz tronaron estos 2 puntos? Inspiraron a estos marineros a tener temor de Dios. El temor que busca a Dios, al Dios que juzgará a cada persona, porque allí vieron un juicio delante de ellos, ¿no? Es decir, los vientos y las olas del mar predicaron del gran poder de Jehová, predicaron de su justicia que sacude el mar en búsqueda de los pecadores que Él elige. Pero también vemos una demostración de la misericordia de Dios, que no destruyó a nadie por completo. Es decir, hasta Dios escuchó la oración de estos hombres. Y qué bonito poder decir esto. Qué maravilloso poder decir que Dios escucha la oración del pecador, que clama a Él. Él dice, clama a mí. El que verdaderamente clama de corazón a Dios, Dios no le falla. Y te responderé. Y Dios respondió. Ahora, la predicación del viento y del mar llegó a los corazones de aquellos hombres, como llega el Espíritu Santo al corazón de los hombres y le hace ver las cosas que antes no veía. Recuerdo ahora a Juan 3:8, donde la palabra de Dios dice que el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y es así, dice la palabra, el que es nacido del Espíritu Santo. Y allí vemos los vientos soplando, y aquellos vientos tocaron las vidas de aquellos hombres, y Dios obró en el corazón de ellos para que les reconocieran como Dios.
La gracia de Dios es maravillosa y Dios habló y se reveló a ellos. Pensemos por un momento, ¿hay algún tipo de persona o hay algún grupo de personas con quienes tenemos poco o ningún contacto, quizás porque nunca le hemos considerado capaces de escuchar el Evangelio, la palabra de Dios? ¿Hay alguna persona que usted no le hablaría, o en su familia, o en el grupo de amistades, o en el vecindario? ¿O acaso no entendemos Romanos 3:11 que hemos mencionado y mencionamos ya por tercera vez? ¿No se da cuenta usted que no es el hombre el que va a poder entender y llegar a Dios? No hay quien busque, no hay quien entienda. ¿No se da cuenta usted que tenemos que depender de Dios y de la obra de Dios y hacerlo con fe en el Dios que puede obrar en cualquier vida? ¿Sabe? Cuando hacemos eso y evitamos de hablarles a otros por estas cuestiones, no estamos confiando en la obra del Espíritu Santo. No estamos confiando en el Dios que puede cambiar a cualquier vida en cualquier momento. Dios es poderoso y grande en la salvación. Hermanos, ¿hay algún grupo? Piense usted, alguien en su familia, alguien en el grupo en el que usted se desenvuelve que usted no le habla, no le ha hablado, quizás nunca. ¿Qué es lo que le detiene a usted a compartir con otros y identificar a ese Dios verdadero? ¿Quieres confiar en la gracia de Dios en esta mañana? ¿Quieres confiar en el Señor, en la obra de la cruz del Calvario? Esa obra maravillosa que une la gracia y la misericordia. Allí en ese momento del Calvario, la obra de la cruz del Calvario hizo posible la salvación. En tiempo y en espacio Dios logró esto. Y bueno, lo otro es que Dios causó temor al ser reconocido, como vimos. Y como les dije, me impresiona mucho este temor que ellos tuvieron. Pero viene a mi mente esta pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esta pregunta? No podemos dejar, es decir, vamos antes de entrar al segundo capítulo más adelante, la próxima semana quizás, tocar este tiempo, en otro tiempo. O sea, observamos a unos discípulos marineros, pasajeros en otra barca, en otro tiempo, en otra tempestad, en otro mar, con uno que también estaba dormido, pero este era diferente. Este era el Dios encarnado, el Hijo de Dios, que estaba con ellos. Marcos 4, 35, 41, para que recordemos esta maravillosa historia o momento en que Jesús estuvo con sus discípulos. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Promesa del Señor que iba a pasar con ellos, ¿no? Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y al momento, dice la palabra, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron. ¿Recuerdan el temor que causó el Señor a aquellos marineros? Temieron con gran temor y se decían unos al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? El gran temor que sobrecoge a aquellos discípulos hace que ellos se dirigieran al Señor, precisamente a Jesús, quien reprende los vientos y que estos vientos le obedecen al Señor. Bueno, ustedes saben que en nuestra generación, por medio de satélites,
y comunicaciones de larga distancia, nosotros podemos ser como profesionales en poder pronosticar el tiempo. Usted puede ir aún en su celular y buscar qué va a pasar en los próximos 10 días en cierta zona, en cierto lugar. Pero saben, aún así nos equivocamos. El hombre tiene sus limitaciones. Dios es el que dice para dónde va el viento. No dijo Jesús, el viento viene y nadie sabe a dónde va, ni de dónde viene, a dónde va. Bueno, podemos tener una idea, ¿no? Y el asunto es que ellos aprendieron algo que al parecer no habían comprendido. Y era que ellos estaban allí en presencia del que tenía toda potestad en la tierra y en los cielos. El que tenía toda potestad sobre la naturaleza creada con el solo hablarle. Imagínense. Yo estoy seguro que ellos conocían la historia de Jonás. Los discípulos, los judíos, conocían la historia de Jonás, estoy seguro. Y también conocían los escritos de aquellos marineros que dejaron su historia por medio del salmista en el Salmo 107. Quiero invitarles a que la lean. Dice el Salmo 107, 23 al 31, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que acrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Ya tenían estas experiencias y el Señor dio su palabra. Dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Se gozan, hay alegría y alabanza. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esta clase de temor, hermanos, que tuvieron los discípulos de Jesús, es la clase de temor. Bueno, tuvieron temor porque tuvieron miedo de perder sus vidas. Y después tuvieron temor de reconocer que Él era el Dios a quien debían de adorar. Jesús los reprende, ¿no?, por la poca fe que tuvieron, pero vieron que Él era el que tenía autoridad sobre el clima, sobre toda la creación. Y se quedaron asombrados. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, necesitamos hoy en día en nuestras iglesias y en muchas iglesias a reconocer y a declarar de que, bueno, lo que las Sagradas Escrituras enseñan, de que Dios es manifestado en 3 personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se habla de Jesucristo, muchos lo hacen solamente en referencia a su ministerio terrenal y solo lo hacen en comparaciones con otros profetas o profetas religiosos de otras religiones, pero solo en términos de lo que Él puede hacer por nosotros. Es decir, a veces la iglesia se olvida que su Señor es el que tiene en sus manos todas las cosas. Tiene todo el mundo y el universo en sus manos. Antes de que todas las cosas fuesen, Él era. Y todo fue creado por Él y para Él. Todo subsiste por Él, según la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Y puede ser que los oyentes inconsistentes separan a Jesús del Padre y de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿saben lo que Jesús dijo? Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Y a muchos se les olvida la oración de Jesús en Juan 17:5, cuando dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Y así como los discípulos en la barca, hermanos, que todas las naciones, pero más importante que cada uno de nosotros aquí, podamos mirar con temor y adoración al Señor, nuestro único y verdadero Dios. Un temor que nos lleve a obedecerle, a amarle, a servirle. La semana que viene comenzamos con el punto 3, en la que Dios enseña a Jonás que Él es el Dios de toda salvación. Y vamos a ver la alabanza que hubo de estos marineros al ver la salvación de Dios. Vamos a ver cómo fue genuina, porque mucha gente cuando ya tienen la bendición y hay calma se olvidan de Dios. Aquellos marineros después de la calma no solamente adoraron a Dios, sino hicieron compromiso con Dios. Que el Señor nos bendiga.